Buenas noches. De verdad me gusta este programa, ¿eh? O sea, cada vez vengo aquí, os miento y estáis contentos. O sea, os gusta la mentira. Pues hoy os voy a mentir malamente. Mira lo que me ha pasado. Un vecino me ha invitado a comer en su casa. Y mientras yo comía con apetito, su hijo ha venido a coger un trozo de carne que estaba en mi plato y se ha escapado. Yo le quería perseguir, pero he sentido vergüenza porque estábamos en la casa de su padre. Lo que él no sabe es que le estoy preparando un maravilloso coscorrón. Así también, mi vecina quiere celebrar su cumpleaños sin invitarme. Ella ha terminado de dar invitaciones a todos los vecinos, excepto yo. Ella no me conocía bien. He ido en el mercado, he comprado ropas usadas de 100, que son 1000. Lo he puesto en un bonito cartón. He pagado para que me lo empaquetean bien. Cuando he llegado a la fiesta, al ver el volumen de paquete que yo tenía, ¿no? Ella me ha puesto en la mesa de honor. Hasta ha ido a ver al DJ para agradecerme como su mejor vecino. Hemos comido bien, hemos bebido bien. Cuando ha llegado la hora de dar los regalos, le he dado su paquete y me he ido a casa. Solo que desde este día, ella no me nombra. Y cuando sus amigas la preguntan, el regalo que le he dado, ¿qué era? Ella no dice nada. Y cuando me preguntan, yo contesto que es un secreto entre ella y yo. Hay un tío que suele venir aquí. Esta vez no ha venido porque tiene problema con su mujer. Él ha traído a su amante aquí, pero no sabía que a su mujer le gusta este programa. El sábado pasado, su mujer le ha visto en la tele con su amante. Y al parecer, su mujer conoce bien a la amante esta. Tenemos que rezar para él, ¿no? Porque su mujer le ha dicho que él va a ver lo que ella le va a hacer. Y ya sabemos que cuando una mujer te dice que tú vas a ver, aunque eres ciego, verás, ¿no? Lo que os voy a decir no es un congosá. Es algo que me he dado cuenta. Me he dado cuenta que los hombres que duermen mientras les cortan los cabellos no son fuertes en la cama. ¿Alguien quiere dudar? ¿Alguien duda aquí? Tengo un consejo para chicas, son mis amigas. Yo quiero mucho a las chicas. Si tu chico te da rabia, no te preocupes. Enséñale solamente mensajes de los chicos que te conquistan. Tú vas a ver cómo él va a cambiar. En serio. Y tengo un aviso muy importante. Yo creo que va a ser la primera vez que se hace esto en Guinea Ecuatorial. Quiero organizar un curso de capacitación. Y el tema del concurso será cómo moverse la cintura como un ventilador. Así que, chicas, no hay que perder esa oportunidad, porque será la primera y la última. Cuando yo era niño, mi sueño era construir mi casa a los 25 años, casarme a los 28 años con un buen trabajo. Pero aquí estoy, con más de 35 años, sin nada. Hasta ya debo ajetar a 600. Pero chicas, no podéis hacer que si un hombre os da dinero, le decís que no quiero tu dinero, llévalo. Cuando yo tenía dinero, me llamaban papá 10,000. Porque yo daba mi número de teléfono a las chicas escrito en un billete de 10,000. De verdad, necesito ayuda. Tengo un problema. No sé cómo hacer para entrar en mi casa. He conquistado una chica en Facebook de nombre Sandra. Nos hemos querido sin vernos. Hasta yo la mandaba dinero y crédito. Ayer hemos decidido vernos. Y para verla, he dicho a mi mujer que me voy a una reunión de trabajo. Solo que 30 minutos de mi salida de la casa, mi mujer me ha mandado un mensaje diciendo que Sandra no va a venir, porque Sandra es ella. De verdad, yo tenía un tío. Este tío era rico, el más rico de nuestra familia. Y todo el problema de la familia le caía encima. Ya sabes cómo es la familia africana, que cuando uno tiene dinero, cada uno viene a pedir, oh, por favor, oh, por favor. Y para que la familia no le vuelva a molestar, él ha tenido una idea. Él ha convocado una reunión de familia. Ha preparado mucha comida, mucha bebida.
Pues todo el mundo ha venido, porque cada uno sabía que después de esta reunión habrá algo. Pues en la reunión él ha dicho que él ha convocado esta reunión porque quiere hacer una confesión. Que el dinero que él tiene es dinero de la brujería. Y que la gente de la brujería le está amenazando que él haga sacrificio de un miembro de la familia. Pues que él ha convocado esta reunión a ver si alguien de la familia puede proponerse para el sacrificio. Vamos. La sala se vació en menos de un minuto. No os voy a mentir, hasta hoy nadie de la familia le ha vuelto a buscar. Y hasta todos nosotros hemos ido a las curanderías para hacer blindajes, porque nadie quiere morir. Los blancos decían que cuando Corona llegará a África, nos matará a todos. ¿Pensáis que Corona no tiene ojos? Si Corona ha llegado a África, pero él mismo se ha escapado. Sí, con todo lo que tenemos aquí, él se ha dado cuenta que no puede rivalizar. ¿Pensáis que en un cuerpo como lo mío, que tiene paludismo, tifoidea, rabia, congosa, engaño, decepciones, estrés y mucho más, Corona puede quedarse? Pero imaginar que Corona entra en un cuerpo, se enfrenta cara a cara con Fofo o con Banga, no va a escapar. Ajá. Por eso yo quiero que digáis a estos blancos que aquí nosotros no bromeamos. Porque aquí nosotros cortamos paludismo con chato de 3 cepas, larios o colondrina. Yo quiero a esos blancos que aquí nosotros cortamos la diarrea con calabacho. Mi hermano, si tú no dedicas tiempo para tu mujer, otra persona lo hará. Hay que preguntar a Adán. Él dejó a Eva solamente 5 minutos y el serpiente la llevó a desayunar. Yo pienso en algo. Yo creo que esta Eva era una blanca, más una europea, porque dice en la Biblia que ella ha comido la fruta, se ha dado cuenta que la fruta está bien y lo ha dado a su marido Adán. Pero imaginamos que Eva sea una africana, más una guineana, que no le gusta compartir nada. Que la única cosa que le gusta compartir son sus problemas y sus penas. Imaginar que Eva sea, una guineana, ella come la fruta, una fruta, se da cuenta que la fruta está bien. ¿Pensáis que ella lo va a dar a su marido? Yo he tenido una disputa con mi mujer. Luego la encuentro en casa arreglando sus ropas. La pregunto dónde quiere ir. Ella me contesta que se va donde su madre. Pues yo también empecé a arreglar mis ropas. A verlo, ella me pregunta por qué está pasando. La contesto que yo también me voy donde mi madre. Ella me vuelve a preguntar, ¿y los niños? La contesto que van a ir con su madre también. Hasta hoy estamos en casa. Hay tíos que llaman con sus teléfonos, van al baño con sus teléfonos, pero cuando tú llamas no contestan. No sé si es brujería o otra cosa. He cogido un coche con destino a Luba. De repente suena un teléfono. Contesta un tío. ¿Aló? Sí, estoy de camino a Rebola. Mi jefe me ha mandado ahí. Directamente suena otro teléfono. Contesta una tía. Sí, cariño, estoy en el aeropuerto para Bata. No, vuelvo en 2 días. Sí, hasta luego. No ha terminado de hablar que suena otro teléfono también. Contesta una mujer. Sí, mi amor, estoy en el mercado Semu. Sí, yo también te quiero. Y también suena otro teléfono. Contesta un tío. ¿Aló? Sí, estoy un poco lejos. No, estoy precisamente en el barrio Paraíso. Ahí directamente el conductor ha parado su coche. ¿Pero cómo? Finalmente, ¿dónde nos vamos? ¿Estoy conduciendo coche de fantasma o qué? ¿Qué? Pero la gente miente con sus teléfonos. Los blancos han hecho los teléfonos para facilitar las comunicaciones.
Pero nosotros lo utilizamos para mentir, de verdad. Ahí también, un día voy donde mi chica, encuentro la puerta cerrada, la llamo, me dice que está en casa. Cuando le digo, pues ábreme la puerta, me dice que está un poco cerca. Así también, una mujer ha visto a su marido entrar en un hotel con una chica. Cuando le llama, él contesta que está en el trabajo en su oficina. Y la mujer le pregunta, pero, o sea, tu trabajo ya está en el hotel ahora. El hombre no contesta. La mujer vuelve a decir, pero te estoy viendo entrar en un hotel con una chica. O sea, este nuevo trabajo que tienes ahora. He terminado para hoy. Muchas gracias.